Muy buenos días. No podéis otorgar la fuerza al débil, debilitando al fuerte. No podéis ayudar al pobre, arruinando al rico. Mi nombre es Amalia Isabel Padilla Torres, estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú. Mi tema a continuación es sobre la política económica, la política fiscal. Sean ustedes muy bienvenidos. Bien, el tema que trataremos es sobre la política económica y la política fiscal. ¿Qué es la política económica? Las políticas económicas son herramientas fundamentales que los gobiernos utilizan para dirigir y estabilizar la economía. La política económica abarca todas las decisiones que los gobiernos toman para influir en la economía de un país. Estas decisiones se dividen en dos grandes categorías u objetivos. Entre ellas tenemos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, estabilidad de precios, mejora de la balanza de pagos, pleno empleo. ¿Qué significa esto? En la estabilización económica, en la política fiscal, en la política monetaria, en la política cambiaria. Esos son los objetivos a corto plazo. A largo plazo está la seguridad de abastecimiento en la mejora de las normas del consumo privado, la satisfacción en las necesidades colectivas. ¿Qué significa, por ejemplo, la seguridad de abastecimiento? Por ejemplo, en el crecimiento económico sostenible, el aumento de la productividad es invertir en el capital humano, infraestructura y tecnología para la mejora de la productividad. La política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? La política fiscal se refiere a las decisiones del gobierno sobre el gasto público y la recaudación de impuestos. La política fiscal en el Perú es una herramienta crucial utilizada por el gobierno para influir en la economía nacional. A través de la gestión del gasto público y los ingresos fiscales, el gobierno, en este caso nuestro país, que es Perú, busca alcanzar diversos objetivos económicos y sociales. En los objetivos a corto plazo estabiliza la economía y el ciclo a través del presupuesto. A largo plazo busca incrementar la capacidad del crecimiento del país. Y el objetivo simultáneo es que persigue el objetivo de equidad y redistribución de la renta. Por ejemplo, en la estabilidad tenemos la estabilidad macroeconómica, el control del déficit fiscal y el control de la inflación, ¿no? En el crecimiento económico es la inversión en infraestructura y el fomento de la inversión privada. Hablaremos también sobre los desafíos, ¿no?, que tenemos. Por ejemplo, la informalidad económica, la dependencia de recursos naturales, la desigualdad social y la corrupción e ineficiencia. Uno de los ejemplos de las políticas fiscales, por ejemplo aquí en el Perú, es el programa Juntos, el Plan Nacional de Infraestructura y la reforma tributaria. En conclusión, la política fiscal juega un papel fundamental en el desarrollo económico y social del país. A través de la gestión de ingresos y gastos, el gobierno busca establecer la estabilidad macroeconómica, promover el crecimiento económico y reducir la pobreza, y asegurar la sostenibilidad fiscal. El MEF como organismo ejecutor de la política fiscal. El Ministerio de Economía y Finanzas es el organismo encargado de la formulación, ejecución y supervisión de la política fiscal en el Perú. Una de sus funciones que abarca es una amplia gama de actividades que buscan asegurar la estabilidad macroeconómica, promover el crecimiento económico y mejorar el bienestar social. Una de sus funciones principales del Ministerio de Economía y Finanzas es la formulación de la política fiscal, es decir, que el MEF elabora el presupuesto general de la República, determinando las asignaciones del gasto público. También realiza las proyecciones sobre los ingresos y gastos futuros. También realiza la gestión de ingresos fiscales. Por ejemplo, en las aduanas, la administración tributaria administra y supervisa la recaudación de impuestos directos e indirectos. Por ejemplo, el financiamiento del déficit fiscal, es decir, gestiona la emisión de bonos y otros instrumentos financieros para financiar el déficit fiscal. Uno de los ejemplos de la implementación de la política fiscal por el Ministerio de Economía y Finanzas es, por ejemplo, los programas de reactivación económica,
recuerdan sobre el COVID-19, en el cual implementó medidas fiscales expansivas, incluyendo transferencias directas a hogares vulnerables, como son los bonos. La reforma tributaria. El MEF propuso una reforma tributaria que incluye medidas para ampliar la base tributaria. El Plan Nacional de Infraestructura. El MEF ha priorizado inversiones en infraestructura a través del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que incluye proyectos clave en transporte, energía y saneamiento. En conclusión, el MEF desempeña un papel central en la gestión de la política fiscal del Perú, abarcando desde la recaudación de impuestos hasta la asignación y supervisión del gasto público. Sus acciones son fundamentales para asegurar la estabilidad macroeconómica, promover el desarrollo económico y mejorar el bienestar social. Ahora hablaremos sobre la política monetaria. ¿La política monetaria qué es? La política monetaria es el control de la oferta de dinero y las tasas de interés por parte del Banco Central. El Banco Central de Reserva del Perú es la institución responsable de la política monetaria en nuestro país. Su misión principal es preservar la estabilidad monetaria y financiera, lo que implica controlar la inflación y asegurar el buen funcionamiento del sistema financiero. Es decir, el Banco Central de Reserva del Perú, a través de su política monetaria, desempeña un papel fundamental en la economía peruana al buscar la estabilidad de precios y la estabilidad financiera. Entre sus herramientas que utiliza es como la tasa de interés de referencia, las operaciones de mercado abierto, el encaje legal y las intervenciones cambiarias para alcanzar sus objetivos. Enfrenta desafíos importantes como las presiones inflacionarias y la estabilidad financiera, que requiere una gestión continua y adaptativa para asegurar un entorno económico estable y predecible. Bueno, espero que les haya gustado mi tema. Muchas gracias por su atención.